oración y lectura de preparación. Nos encontramos dispuestos. Agradecemos al Maestro su paz y su luz. El tema que traemos entonces, educación espírita, como veis ahí. Bueno, al empezar esta charla, nos remontamos a los primeros educadores, ¿no? Y nos encontramos con con un tópico, ¿no? Que es de Pitágoras. Sabemos que es la primera persona que se autodenomina filósofo. Y él dijo que educáramos a los niños y así no tendríamos que castigar a los hombres, no sería necesario castigar a los hombres. Entonces con esta mota, ¿no? Iniciábamos la idea, ¿no? De qué puede ser la educación o acercarnos a la educación. Y en principio la podemos definir como un proceso de socialización de los individuos en el que se transmiten pues, conocimientos, creencias, costumbres, valores, emociones y en general pues formas de vivir, ¿no? Se trata entonces de un concepto muy amplio y tiene un carácter globalizador, ¿no? O integral, podemos decir. A partir de los años 60, más o menos, del siglo pasado, hubo una discriminación, educación formal, educación no formal y la educación informal. Y esto dependiendo de determinados contextos en los que se daba o se realizaba la tarea de educar, ¿no? Aquí lo vamos a simplemente sintetizar o resumir en dos conceptos verdaderamente, que son el de educar e instruir, ¿no? Esta distinción entre instrucción y educación, que es la idea primera que tenemos que, ¿no? y diferenciar. Tiene un carácter más amplio. En verdad es crear condiciones para que la persona pueda desarrollar su personalidad de forma integral. Me parece que está un poco saturado el volumen, ¿no? Voy a bajar. Así está mejor. Entonces, desde este punto de vista, ¿no? Se trata de potenciar el desarrollo de todas las dimensiones humanas, desde el punto de vista de nuestras actitudes biológicas, intelectuales, morales, estéticas, etcétera, ¿no? Bueno, de esta forma, la educación, entonces, hay que entenderla como un proceso. Es todo un proceso al margen de los resultados que también forman parte, podemos decir, del propio desarrollo, ¿no? Así que educar, en verdad, es proponer o llevar al individuo, ¿no? En realidad, a desarrollar las facultades inherentes a sus múltiples dimensiones, ¿no? Hay las facultades físicas, morales e intelectuales, que es a lo que de manera general, ¿no? Vienen a recoger esta idea de desarrollo de la personalidad. Entonces implica la necesaria transformación del ser humano para una condición mejor. Y de ahí que Allan Kardec considerara que la educación consiste en el arte de formar el carácter, como sabéis, ¿no? La tenemos en la cuestión 685 del Libro de los Espíritus. Por otra parte, el concepto de instrucción o instruir es o debe de entenderse como la transmisión o adquisición de conocimientos que son facilitados por una enseñanza de carácter formal, ¿no? O directa.
No obstante, existen otras formas de instruirse, como decíamos, la no formal, y que caracterizarse por el hecho de la observación, de la imitación, de la intuición, de la inspiración, ¿no? Estos son formas de instruirse también, ¿no? Podemos instruirnos a través de estas formas. Así que la instrucción debe entenderse entonces como la capacidad de administrar o asimilar conocimientos y habilidades que van encaminadas a un aprendizaje cognitivo, sobre todo, ¿no? Y que están destinados generalmente al ejercicio profesional, ¿no? Al aprendizaje de un oficio. Entonces, vemos que la instrucción es necesaria para la vida profesional, pero la educación, o podemos entender que solo la educación va a presentar condiciones para la formación de lo que consideramos el carácter, ¿no? O los caracteres de la persona, ya que va a trascender la propia formación, la propia capacidad cognitiva o de habilidades, de destrezas, ¿no? Profesionales, desarrollando así no solo los valores intelectuales, sino los morales y los espirituales, ¿no? Que posee el propio ser, la persona, de forma embrionaria, como también nos revela el profesor Ribay. Bueno, pues esto nos lleva a la comprensión de que una persona puede tener buena instrucción, ser bastante culta, puede estar muy bien instruida, pero en realidad poco educada, ¿no? En términos de valores morales, por ejemplo. Y esta sería la razón de por qué el conocimiento puede ser usado para la destrucción, ¿no? Como podemos ver en nuestro propio mundo, ¿no? Bueno, ahí traemos algunas líneas de pensamiento de la filosofía de la educación que, que nos van a dar unas concepciones de esta realidad educacional y en principio hay que saber que los problemas educacionales surgen en función de los problemas que existen en las sociedades. Entonces, bueno, en esta línea de pensamiento, los filósofos y los educadores concuerdan en que no es posible educar fuera del contexto de la realidad de la vida. ¿Qué puede significar esto? Pues que la educación es una cuestión dinámica y debe acompañar de cerca las características de la época, del progreso y de la cultura. De ahí la necesidad de desarrollar una filosofía de la educación que contextualice las distintas dimensiones del ser humano, como decíamos antes. Hoy, por ejemplo, tenemos el problema de la tecnología que nos supera a nivel educativo y en verdad está causando graves inconvenientes en el desarrollo de nuestros jóvenes, ¿no? De nuestros hijos. Y veremos por qué, ¿no? Más adelante. Bueno, pues entonces la educación espírita, porque es nuestra propuesta, ¿no? En realidad posee esta característica que estamos diciendo que viene inculcada desde el profesor Ribay, antes de enfrentar la investigación de los fenómenos espiritistas, ¿no? En ella, bueno, se daba la prioridad, como sabemos, en la doctrina espírita se da una prioridad no solo al conocimiento teórico, al conocimiento doctrinario, sino que se incide en la necesidad de que el individuo vaya superando sus inclinaciones, ¿no? Se vaya transformando moralmente. Esa característica, ¿no? De la educación espírita ya se había desarrollado y era la idea que Ribay, antes de ser Kardec, ya propuso, ¿no? En distintas literaturas, ¿no? Pues bien, aquí tenemos las distintas líneas, como decíamos, de bueno, intentar definir o proponer líneas
de educación que vienen a paliar un poco los desequilibrios sociales, ¿no? Que se presentan como problemáticas, ¿no? Y que hay que darle una solución educacional. Y ahí la primera escuela es la pragmática o el pragmatismo, ¿no? Y digo la primera desde el punto de vista de la modernidad, ¿no? Ya sabemos que son una síntesis del desarrollo del pensamiento humano, ¿no? Entonces, eso es una escuela filosófica que destaca en los aspectos éticos de la práctica profesional. Y por eso la hemos puesto aquí, ¿no? Porque tiene una connotación que trae la propia teoría, ¿no? Bueno, nació en Estados Unidos de la mano de dos filósofos, uno es Peirce, que además era matemático, y William James, que es el que estáis viendo ahí en la imagen. Era filósofo y psicólogo, para quien el pragmatismo probaba que todo está en función de la utilidad o del efecto práctico que cualquier acto o cualquier objeto o proposición puede ser capaz de generar. Esto significa que solo la acción humana, movida por la inteligencia y la energía, puede alterar los límites de la condición humana. Es decir, nuestra actuación en el mundo es la que nos define y nos constituye, en verdad. Luego tenemos la educación progresiva, ¿no? La instrumentalista, que es también de un filósofo, pedagogo, John Dewey, en el que denomina instrumentalismo porque para él las ideas solo tienen importancia en tanto sirven de instrumento para solucionar problemas reales. Entonces, el aprendizaje ocurre cuando se comparten experiencias. Esta es la idea básica, ¿no? Ya, el aprendizaje se da cuando compartimos experiencias. Esto posibilita, ¿no?, que se dé el conocimiento y la instrucción. Y a la misma vez, ¿no?, este compartir posibilita que se amplíe, ¿no?, el campo del aprendizaje con dirección a actitudes, a valores, y que, bueno, es lo que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, va a interesar más al individuo, ¿no? Aprender a partir de las experiencias. Luego tenemos la construcción de la inteligencia desde el punto de vista del enfoque de Piaget, de Jean Piaget, que es una obra compleja, causó gran impacto en el desarrollo de la psicología evolutiva del siglo XX. Nosotros simplemente lo traíamos porque Piaget explica las etapas del desarrollo de la inteligencia y del aprendizaje. Enseña, por ejemplo, que la persona es concebida como un ser dinámico que interacciona con la realidad, y esta interacción va a permitir que construya y desenvuelva estructuras mentales y adquiera formas de hacerlas funcionar, ¿no? Entonces es muy significativo y, bueno, la enseñanza de Piaget se ha utilizado en la práctica educacional, concretamente en esta idea de la construcción de la inteligencia lógico-matemática y del lenguaje, como decíamos, pero también ha tenido o tiene un aspecto significativo que no se ha utilizado tanto, eso de la intuición, de las percepciones extrasensoriales, ¿no? Y en el caso de la enseñanza espírita, pues de las ideas innatas, como sabemos, ¿no? Y bueno, estas facultades que han sido o fueron consideradas, ¿no?, por Piaget, no han tenido tanta trascendencia, pero fue uno de los exponentes, ¿no?, que abrió camino, ¿no?, en este sentido. Entonces, el problema educacional en nuestras sociedades y en el medio espiritista igual, ¿no?, porque no nos escapamos de esta problemática, ¿no? En realidad pasa por no enfatizar el aprendizaje moral, ¿no? Hay una serie de consecuencias morales del aprendizaje, ¿no?, y que en este proceso de enseñanza-aprendizaje
damos preponderancia, ¿no?, a un aspecto, al aspecto cognitivo, y esto es la descompensación entre el aspecto intelectual y el moral, eh, que podemos considerar como uno de los problemas sociales, ¿no?, políticos y económicos incluso, que nos caracterizan hoy a nuestras sociedades, ¿no? Bueno, de hecho, las crisis que se vienen encadenando desde comienzos del siglo, en verdad son crisis de identidad, es una crisis desde el punto de vista moral. Bien. Bueno, pues a partir de o una cierta bueno, situándonos, ¿no?, ya en nuestro siglo prácticamente, frente al panorama mundial que se iba contando, hubo una iniciativa que es la de un político francés, como vemos ahí, Jean Delors, que, bueno, se puede considerar actualmente, ¿no?, que no se puede escribir o hablar nada sobre educación que no haga referencia a esta propuesta de Jean Delors, como decíamos, un político francés de la era socialista, que era presidente de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, propuesto por la UNESCO, y que él estableció la idea de los 4 pilares de la educación. Ahí se trata de un material muy, muy rico, muy interesante, ¿no?, para reflexionar, y que podéis acceder a él. Está por internet, ¿no?, en Google. Se pone el nombre de los 4 pilares de la educación y sale por ahí el documento, ¿no? Se puede ver. Los 4 pilares de la educación son, como veis ahí, estos, ¿no? Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. ¿Mm? Aprender a conocer, este tipo de aprendizaje mira el dominio de los propios instrumentos de conocimiento. Es el pilar que puede ser considerado a la misma vez un medio y un fin para la vida humana, ¿no? Es un medio porque se pretende que cada uno aprenda a comprender el mundo aparte a fin de vivir dignamente y desarrollar sus capacidades profesionales, ¿no? Y es un fin al mismo tiempo porque su fundamento es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. Se trata de una búsqueda entonces que exige la liberación de preconceptos, del escepticismo sistemático que lo niega todo, e incluso de reduccionismos epistemológicos. Aprender a hacer, otro de los pilares fundamentales. Y bueno, si aprender a conocer es indisociable, podemos decir, de aprender a hacer, ya que en verdad aprendemos aquello que hacemos. Este pilar está más estrechamente relacionado a la cuestión de la formación profesional, enseñar a poner en práctica los conocimientos, pero también a adaptar la educación al trabajo futuro, cuando no se puede prever cuál será la evolución de la situación. Entonces ahí tiene este valor, ¿no? Incide en la innovación, en la capacidad creativa, ¿no?, en el valor de asuntos, etcétera, ¿no? Luego tenemos el de aprender a convivir. Y este aprendizaje representa hoy en día uno de los mayores desafíos de la educación, ¿no? Y es así porque estamos inseridos en un contexto social donde la violencia dicta las normas, donde lo noble y lo superior se ridiculiza o se desvirtúa. Claro que este comportamiento no es nada nuevo, en realidad se da desde siempre, ¿no? Desde que el hombre es hombre, podemos decir. Pero hoy nos encontramos en posiciones
tecnológicas que acentúan el peligro de una manera extraordinaria, ¿no? Con un potencial de autodestrucción increíble, ¿no? Este peligro lo estamos viendo evidentemente, como sabéis, muy recientemente, ¿no? Con el tema de Corea del Norte, por ejemplo, con la bomba termonuclear, ¿no? La bomba H, que es cientos de veces, si no miles, más devastadora incluso que las utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podremos concebir una educación capaz de evitar los conflictos o de resolverlos, por lo menos de manera pacífica, haciendo posible el desarrollo del conocimiento de los demás, de las culturas, de las costumbres, de la espiritualidad propia de cada cultura? Nosotros pensamos que sí, que es posible, ¿verdad? Especialmente cuando se prioriza la educación moral. Y esta se aprende por la enseñanza, pero sobre todo por el ejemplo. Implica situarse con los otros seres, compartiendo experiencias y desarrollando responsabilidades sociales. Las experiencias sociales nos facultan el acceso al saber, al hacer, al vivir en conjunto, al crecer en todas nuestras posibilidades. Y estas experiencias generan responsabilidades que exigen la búsqueda de la integración de las culturas, ¿no? Con la naturaleza, de un compromiso con la humanidad y la necesidad de superar nuestros egoísmos, ¿no? Y nuestras individualidades, ¿no? Nuestros individualismos. Y esto es un reto, ¿no? Luego, por último, el último eje, aprender a ser. Y la educación debe contribuir para el desarrollo total de la persona en sus múltiples dimensiones, como decíamos antes, ¿no? A nivel de inteligencia, de sensibilidad, de sentido estético, de ética, de ecología, de espiritualismo, ¿no? Son distintas dimensiones del ser humano. Y todo ser humano debe ser educado en la ostentación de un pensamiento crítico, además, ¿no? Autónomo, pero respetando siempre el pensamiento del otro, ¿no? La realidad que nos circunscribe, ¿no? Y, y ahí vamos a actuar de manera ética, ¿no? En todas las circunstancias de la vida. Es necesario superar la visión fragmentada acerca de que la educación, bueno, está limitada a una serie de concepciones, ¿no? De pasiones y estas cosas, ¿no? Hay que contemplar una concepción integral del ser humano que lo considere en cuanto a un ser biopsicosocial y también ecológico y espiritual, ¿no? Entonces, penetrar en la esencia de su humanidad, en la concepción de su condición de ser inmortal, es la característica, ¿no? De este eje. Esta sería además la educación del futuro, ¿no? Aquella que podemos decir ha programado o ha pensado, ¿no? Y ha puesto en marcha otro filósofo francés, Edgar Morin, sociólogo además, que es considerado uno de los mayores pensadores de la modernidad, ¿no? Él define en esta línea del pensamiento educacional, ¿no? A la humanidad como un todo indisociable, ¿no? Y propone un abordaje multidisciplinar en la construcción del conocimiento, ¿no? Y él ahí, bueno, establece los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Es el título del propio libro, ¿no? Que saca y él, bueno, pues marca ahí 7 ejes, ¿no? En realidad que viene en este sentido que decíamos, ¿no? Eh, de la demostración incluso y de la búsqueda sobre todo de prácticas, ¿no? Que nos lleven ahí a la necesidad de situar de manera destacada, ¿no? La educación integral, ¿no? La educación sobre el cuerpo, la mente y el espíritu, en la totalidad de los desafíos y de las incertidumbres de los tiempos actuales, ¿no? Ahí hay distintos ejes, ¿no? El libro también se puede ver
se pone en Google y sale por ahí también el libro, ¿no? Y se puede echar un vistazo, es interesante. La propuesta entonces de esto fue reflexionar, como decíamos, sobre las prácticas pedagógicas de la actividad, ¿no? Y buscando esta concepción integral, ¿no? Y bueno, como sabemos, quien adquiere una completa relevancia en esta forma de entender la educación es la doctrina espírita. Y es así porque nos enseña cuál es nuestro origen, nuestra naturaleza y nuestro destino, provocando de esta forma una autoiluminación, ¿no? Una liberación de conciencias. Y siguiendo entonces en la línea de Allan Kardec, de la codificación, podemos comprobar, ¿no?, que todas esas ideas que hemos dicho ya se hicieron evidentes, ¿no?, en el propio Ribyle, ¿no?, antes incluso, como decíamos, de adoptar el seudónimo de Allan Kardec en el trabajo de la propia codificación, ¿no?, de la revelación espiritista, ¿no? Allan Kardec destacó la importancia de la educación como condición del proceso evolutivo del ser humano y lo entendía en los aspectos intelectual y moral. Afirmó que solo la educación podrá reformar a los hombres. Y aquí tenemos la mota del principio, ¿no?, de Pitágoras, que decía: si educamos a los niños, ya no tendremos que castigar a los hombres, ¿no? Y la educación realmente es la propuesta por excelencia, aquella que nos puede solucionar, podemos solventar todas aquellas problemáticas sociales que nos constituyen hoy, ¿no? Bueno, en este contexto, como decíamos, Ribyle ya escribió 26 años antes del surgimiento de la revelación espiritista, como decíamos, que la educación es el arte de formar hombres. Esto es el arte de hacer surgir en ellos los gérmenes de las virtudes y reprimir las de los vicios, de desarrollar su inteligencia y de darle una instrucción adecuada a sus necesidades. En una palabra, dijo que el objetivo de la educación en verdad consiste en el desenvolvimiento simultáneo de las facultades morales, físicas e intelectuales. Entonces la educación espírita valora todas las conquistas en el campo de la inteligencia humana, pero da prioridad al mejoramiento moral. Y lo hace porque, en cuanto el conocimiento intelectual tiene como base la instrucción, el conocimiento moral atiende al propósito de educar al ser inmortal que somos, ¿no? De ahí que afirma el codificador, está que la educación es fundamental hasta para los problemas económicos. Y nos dice en el libro de los Espíritus que hay un elemento al que no se ha dado el debido valor y sin él la ciencia económica no deja de ser una teoría, y es la educación. No la educación intelectual, sino la moral. Y está en el libro de los Espíritus, como hemos dicho, en la cuestión 685. Y él hace un comentario y dice que no la educación moral que enseña los libros, sino la que consiste en el arte de formar el carácter. La educación que da costumbres, porque la educación es el conjunto de costumbres adquiridas. Entonces, la cuestión moral es el pilar de la educación espírita y el preludio del desarrollo espiritual. La mejoría moral del espíritu, que es la cuestión esencial, no siempre se ha considerado con la seriedad que merece, ya que en un principio fue relegada a la religión, después fue relegada a la filosofía, desvalorada también, con la idea de la educación en valores, ¿no?, que no era sino también un sucedáneo de la concepción religiosa, ¿no? Y la formación moral del individuo ha sido entonces mitigada continuamente por las tendencias técnicas, ¿no?, tecnológicas, por los procesos pedagógicos reduccionistas, ¿no?, que camuflaban la realidad del ser. Una realidad que no se quería
proponer, ¿no? Y es aquella, ¿no? Que es, como sabemos, de la integridad, o en el sentido del ser integral, ¿no? De que este ser antecede y sobrevive a el propio proceso de la muerte, ¿no? Del cuerpo físico. Y esto es lo que no se quiere proyectar, ¿no? Entonces, si la educación moral no está, o tenemos una educación moral superficial, como estábamos diciendo, cuando ha sido relegada a estas tendencias, ¿no? Más mecanicistas, pues difícilmente los individuos se transformarán en personas de bien, que es el objetivo primordial por el que estamos aquí encarnados en la Tierra. Entonces, de ahí que el codificador reflexionara con la lucidez que lo caracteriza, como sabemos, mostrando en realidad que cuando se piensa en la masa de individuos lanzados diariamente al torrente de la población, sin frenos, sin principios, entregados a sus propios instintos, habría que admirarse de sus desastrosas consecuencias. Entonces, cuando se conozca, cuando se comprenda, se practique aquel arte, el de formar el carácter, el hombre llevará a la sociedad costumbres de orden y de previsión para sí y para los suyos, de respeto hacia lo respetable, costumbres que le permitirán pasar menos penosamente los malos días inevitables por los que tenemos que pasar, como sabemos, ¿no? Adelantado. Esta misión, ¿no? de practicar este arte, ¿no? De formar los caracteres en realidad. Esta es la misión de los padres, ¿no? Los padres en la condición de primeros educadores, porque en realidad así lo somos, ¿no? Y debemos concienciarnos de este papel primordial que tenemos en la formación de nuestros hijos desde sus primeros días, desde la cuna, tal vez incluso antes, como considera el profesor Ribay. Nosotros conocemos casos de padres que relegan la educación a partir de los 7, 8 años, ¿no? Y esto es un error grave, ¿no? Y lo es porque en realidad en el periodo infantil, ¿no? Y desde que está en la cuna, ¿no? Este es el periodo más serio, ¿no? En el que nosotros podemos plantar, ¿no? Aquellos principios educativos, ¿no? Aquellas costumbres ya, ¿no? Y que el niño va a ir asimilando, ¿no? De manera natural. Y él no lo dice, ¿no? En la cuestión 109 del Consolador. Dice que a los 7 años el espíritu aún se encuentra en una fase de adaptación en la nueva existencia que tiene, donde es completamente maleable. Y por tanto es cuando los padres pueden formar su carácter. Esto lo dice Manuel. Por eso el hogar es tan importante y tan profunda la misión de la mujer en la formación del nuevo ser, ¿no? Sin ninguna intención misógina ni machista o sexista, ¿no? En cambio, hemos delegado la educación de nuestros hijos a las escuelas, o lo que es peor, a los medios de comunicación de masas, como hoy, ¿no? Con la televisión, con internet, y, y esto es grave, ¿no? Rivail nos hace ver que no es suficiente en educación conocer el objetivo que tenemos que alcanzar, sino que es preciso también conocer perfectamente el camino que se debe recorrer, ¿no? Y de esta forma va a concluir ahí que el origen de las cualidades morales se encuentran en las impresiones que el niño recibe desde su nacimiento, tal vez incluso antes. Recordar que es Rivail, 26 años antes de ponerse a trabajar en la revelación espírita, ¿no? En la codificación. Y nos dice que puede actuar ahí, ¿no? Puede actuar con más o menos energía sobre su espíritu en el bien o en el mal. Todo lo que el niño ve, oye, lo impresiona. Ahora bien,
Del mismo modo que la educación intelectual está constituida por el conjunto de ideas adquiridas, la educación moral es el resultado de todas las impresiones recibidas. Y de ahí la necesidad del amor, ¿no? El amor como eje de las nuevas pedagogías, ¿no? Que surgen a partir de Revival, ¿no? Con la nueva escuela, como sabemos. Y bueno, en verdad, educar es un acto de amor, ¿no? Conteniendo todos los estremecimientos del ser en este proceso de desarrollo, ¿no? Bien, pues en esta etapa temprana donde vamos a dar, o vamos a tener la oportunidad, ¿no? De desarrollar los vicios en nuestros hijos debido a nuestra permisividad o a las indulgencias exageradas que tenemos, cediendo a demandas inoportunas de nuestros hijos, ¿no? A sus deseos, tolerando errores, en fin, obedeciendo a sus caprichos, ¿no? Y son los hijos tiranos de hoy. Hoy hay libros incluso escritos en este sentido, ¿no? Y también se puede desvirtuar la moral con una severidad mal comprendida, ¿no? En la que se tornan las imperfecciones en cualidades nobles. Y desviamos en la formación del carácter también, ¿no? Que como sabemos tiene que ver con la virtud en realidad. El carácter es lo que está grabado y lo que va a dar la adquisición de las virtudes. Bueno, es una realidad que muchos padres intuyen, ¿no? Su ignorancia, manifiestan que ellos no debían haber tenido hijos. Y esto lo dicen porque, contrariamente, piensan que su comportamiento no es propicio porque lo aman mucho. Y en verdad lo que hacen es fomentar sus cualidades negativas, ¿no? Hacen caprichosos, vanidosos, inmaduros, consentidos, en fin, egoístas e irresponsables, como sabemos. Y luego, pues no entienden por qué son así, ¿no? Cuando ellos se desviven o se han desvivido por su bienestar, ¿no? Y bueno, esto es un auténtico disparate, ¿no? Pero es la transmutación de los valores, ¿no? Que, que se viene dando después en nuestra contemporaneidad, ¿no? Al confundir esta escala de valores, ¿no? Normalizando lo que no es normal, etcétera, ¿no? Esta es la verdadera esencia y sobre todo representa, ¿no? Un poco la herencia que nos legan nuestros padres, en primer lugar. Luego, como sabemos, pues nuestros maestros, nuestros amigos, los ídolos, que ejercen también gran influencia, ¿no? En este periodo de desarrollo hasta la adolescencia, ¿no? En la construcción de los valores y en las formas de ser, ¿no? No somos suficientemente conscientes de las influencias que van a incidir, ¿no? En la formación moral de nuestros hijos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta por lo menos 4 colectivos que intervienen en esta formación y que habría que tener mucho cuidado, ¿no? La familia, como hemos dicho, en primer lugar, la escuela, que, que delegamos, ¿no? La educación de nuestros hijos a los maestros, cuando hemos dicho que la primera obligación o la primera eh, posibilidad de educación está en el hogar, ¿no? Y las escuelas instruyen, pero no educan, ¿no? Y luego el grupo de amigos, ¿no? Que cobra una relevancia especial, donde ya el padre queda relegado también como autoridad, ¿no? Y como ejemplo que el hijo endiosaba, ¿no? Lo tenía ahí, el padre rey. Y luego también los medios de comunicación de masas, ¿no? Que son increíblemente nefastos, ¿no? Para este desarrollo equilibrado, ¿no? La televisión, internet, la radio. Entonces la tecnología nos está deshumanizando, ¿no? Y hay que llevar mucho cuidado, ¿no? Cada vez somos más individualistas en realidad, ¿no? Solamente nos comunicamos por medio de las redes sociales, pero cada vez nos hablamos menos, nos, nos tocamos menos, ¿no? Y incluso en el propio hogar, ¿no? Nos hablamos a través del WhatsApp, estando en el propio hogar. Uno está en la habitación, otro está en el comedor o en la cocina y en vez de salir y decir, oye, pues mandamos el WhatsApp, ¿no? Esto es una realidad que está sucediendo hoy, ¿no?
O nuestros hijos de 8 o 9 años ya llevan smartphone, ¿no? Y les dejamos solos en la habitación con internet y la televisión y luego no sabemos por qué son tan violentos, ni por qué consumen drogas, ni cosas de estas, ¿no? Esta es la tecnología que nos está superando hoy educativamente, a nivel educacional, a los padres, porque nosotros mismos no sabemos manejarla, ¿no? Y no sabemos entonces imprimir un control y una dirección adecuada, ¿no? Esto es muy problemático, ¿no? Hay que llevar mucho cuidado con estas modalidades de influencia, ¿no? Que son desastrosas, ¿no? Son medios que están en todos nuestros hogares y están haciendo daños tremendos, ¿no? Bueno, inculcan, como sabemos, a través de acceder, ¿no? A imágenes, ¿no? O consumir, ¿no? Estos medios, pues accedemos sin ningún control, sin ninguna supervisión, ¿no? Por adultos, y accede entonces a imágenes sobre sexo, sobre drogas, sobre violencia, guerras, ¿no? Y van perjudicando las mentes jóvenes e infantiles, ¿no? Manipulan, inculcan contravalores, ¿no? Estilos de vida, modelos de comportamiento inadecuados, algunos de los cuales está bastante fuera del alcance de la mayoría, ¿no? Pero nosotros queremos ser, y como los jóvenes imitan, ¿no? Quieren adoptar esas imágenes, esas formas de vida, esos comportamientos, ¿no? Y entonces están llevando a auténticos desequilibrios emocionales y psicológicos, ¿no? Hoy las consultas psicológicas están llenas, ¿no? Por trastornos de conducta. Hay estadísticas que dicen que 1 de cada 5 niños tiene algún desorden de salud mental o de conducta. Los padres nos sentimos desbordados, los profesores no saben cómo educar, en esta cuestión tampoco. Entonces todo esto son consecuencias de los modelos educativos que están en nuestra forma de vida, que comienzan en las familias, en nuestros hogares. Y como digo, empezamos a delegar la educación, ¿no? Empezamos a delegar la educación de nuestros hijos a las escuelas, a los profesores, tome, edúcame a mi hijo. Después a los abuelos, o por necesidades múltiples, ¿no? Y luego, pues, ya los dejamos, ¿no? A su suerte con estos medios de comunicación de masas, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ejercer un control, ¿no? Un correcto control y saber poner límites, ¿no? Y es necesario para el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? De los menores. Hay, como digo, estadísticas que están sacando conclusiones muy evidentes respecto a esta violencia de hoy, respecto al consumo de alcohol, de drogas, etcétera, ¿no? Y que tienen que ver con la exposición a estos medios de comunicación muy temprana, a edad muy temprana, y sin ninguna supervisión, sin ningún control, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo y ahí ponía algunas recomendaciones, pero en realidad de lo que se trata, ¿no? Es de la necesidad de moralizar, como decíamos, de evangelizar a nuestros hijos. Y, y para ello tenemos una guía formidable, ¿no? El problema es que hemos perdido esta brújula, ¿no? Parece ser. Esa brújula que nos guía siempre ha estado ahí, siempre está y siempre estará. Lo que pasa es que nosotros no la estamos utilizando suficientemente. Esa brújula es la enseñanza moral del Cristo, que es la moral por excelencia, la moral más sublime que ha alcanzado la humanidad, como sabéis, ¿no? Entonces, vamos a cerrar la charla con, bueno, buscando un aspecto práctico, ¿no? Y vamos a relacionar entonces esta concepción educativa que decíamos en la línea educacional de los 4 pilares de la educación que hemos mencionado, con la enseñanza ético-moral que nos trae el espiritismo de vuelta como cristianismo redivivo, ¿no? Entonces, la primera de ellas, aprender a conocer, que estaría relacionado con esta máxima de Jesús: conoceréis la verdad y os hará libres. Entonces tenemos que entender que solo existe verdadera libertad
sumisión al deber fielmente cumplido. Y en este sentido, conocer la verdad es percibir el sentido de la vida, crecer en servicio y en mejoramiento moral y espiritual constante, ¿no? Debemos inculcar a nuestros hijos entonces que son reencarnantes, que estamos todos aquí con el fin de ser hombres y mujeres de bien, fomentando en ellos el autocontrol de sus emociones y de los impulsos. Y esto es fundamental, ¿no? El segundo eje, aprender a hacer. Y tiene una relación directa, ¿no? Podemos decir con esta máxima. De hacer esto y viviréis, que nos dice Jesús, ¿no? Bueno, si ya nos hemos iluminado, podemos decir, por la claridad de la fe viva, raciocinada que nos ofrece el Espiritismo, ¿no? Si hemos sido beneficiados por los principios del Evangelio, nos toca ejecutar lo que hemos aprendido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en verdad solo aprendemos lo que hacemos, hemos dicho. Y entonces aquí prima la educación de nuestros hijos por el ejemplo. No hay otra posibilidad. Formarles el carácter a través de la conducta adecuada frente a adquirir hábitos, costumbres saludables, ¿no? Frente a todas las situaciones de la vida. Esto es primordial, ¿no? Y luego teníamos el eje de aprender a convivir, ¿no? Aprender a convivir se relaciona con hacer a los demás lo que nos gustaría que ellos nos hiciesen, ¿no? Esta es la guía más segura para nuestra elevación y purificación, como sabemos, porque es la única que nos llevará a la eliminación del egoísmo. Por tanto, es aquella regla de conducta que nos hará expresar nuestra autenticidad, nuestra fraternidad, haciendo que reine en nuestro mundo la paz y la justicia. Desarrollar los sentimientos de fraternidad, de solidaridad en nuestros hijos, no ocultándoles la realidad de la vida, sino haciendo que nos acompañen a las labores de servicio en el bien, explicándole todas las situaciones que puedan aparecer, ¿no? y aquellas que ellos tengan inquietudes, ¿no? En saber, orientando con el debido conocimiento o conocimiento de causa, ¿no? Bueno, y por último el eje de aprender a ser, que es aquella máxima de ser, pues, vosotros perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial, nos dijo Jesús, ¿no? Entonces, a ser perfectos, ¿no? Aprender a ser ¿qué? A ser perfectos, ¿no? Jesús nos ofrece en esta máxima un modelo y Él nos estimula a que nos esforcemos para alcanzarlo, ¿no? Y esa ejemplificación es su vida misma, ¿no? Y entonces esa perfección consiste en las enseñanzas que Él nos da, ¿no? Amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos odian, orar a los que nos persiguen, ¿no? La esencia de la perfección es la caridad en su más amplia acepción, como sabemos, porque implica la práctica de todas las otras virtudes y hacer ver que para lograr esto, ¿no? Hay que perseverar en el esfuerzo de mejoramiento, ¿no? Como decíamos. Así que eh, sigamos adelante, ¿no? Sigamos las máximas de Cristo, aprendamos con Él a servir, a amar, que como el mayor psicopedagogo que hemos tenido, que ha tenido la humanidad, nos impulsa en su obra divina al proyecto de renovación y sublimación de nuestros propios potenciales, de nuestros corazones, para la felicidad de todo y de todos. Así que podamos vivir en este mundo que anhelamos de paz y justicia, ¿no? Pues hasta aquí, amigos, que Jesús nos ilumine a todos y si hay alguna cuestión, alguna pregunta, pues estamos dispuestos.